Bueno, continuemos con el estudio de algunas distribuciones especiales que han sido trabajadas ya de una manera profusa. Y le es el turno a una distribución, a las distribuciones continuas de probabilidad. ¿Ya? Y hablaremos de la distribución normal. La distribución normal es la distribución de probabilidad más importante de la estadística, alrededor de la cual se ha desarrollado muy buena parte de todas sus teorías y aplicaciones. Y recibe, digamos que se le asigna ese nombre de normal, es porque muchísimos fenómenos de la naturaleza, de la industria, de la investigación, a ese tipo de fenómenos se le puede ajustar este modelo matemático. La distribución normal, pues fue, digamos, su expresión, fue descubierta por allá en 1733, más o menos, y cuando construimos, digamos, el comportamiento, si queremos ver el comportamiento de la distribución, tiene una forma acampanada, tiene esta forma de campana, donde en este eje horizontal, pues se mueve la variable aleatoria. En este caso, una variable aleatoria normal, ¿sí? Esta variable aleatoria normal. Esta distribución se caracteriza por lo siguiente, la forma de esta distribución. Cuando hablamos de distribuciones, como cuando estamos en estadística descriptiva, haciendo las estadísticas descriptivas de datos obtenidos en muestras aleatorias y construimos el histograma basados en la función de densidad. Esa función de densidad es, digamos, es parecido a esta función de densidad, ¿sí? A esta función de densidad. Esta es una función de densidad teórica y cuando estamos en estadística descriptiva, pues es una función de densidad empírica. El histograma, ¿sí? Es el gráfico de la función de densidad empírico. Esta es la función de densidad teórica, ¿sí? Esta función de densidad tiene unas características y es que ella es simétrica alrededor de la media de la variable x, que le vamos a llamar mu, ¿sí? Entonces, la cantidad de datos a la derecha de la media de la variable de x es igual a la cantidad de datos a la izquierda de la media de esta variable, ¿ya? Y son comportamientos teóricos, son similares. Lo que pasa a la izquierda es un espejo de lo que pasa a la izquierda, ¿cierto? Y viceversa. ¿Ok? Bueno, otro punto interesante de la forma, decimos que es una forma de campana, es que en este punto, digamos que este es el punto de inflexión, ¿sí? La distancia que hay hasta aquí es mu más una desviación estándar, ¿sí? Es decir, esa distancia de la media al punto de inflexión es un sigma, una desviación estándar, ¿sí? Y lo mismo a su izquierda, mu menos sigma, la distancia. El punto de inflexión a ambos lados en la curva queda a una desviación estándar de la media. ¿Ok? Bueno, esa es otra característica. Entonces, una primera característica que dijimos es que la función es simétrica. Es simétrica alrededor de mu, donde mu es la media
de la variable x. Otra cosa importante es que la función es cóncava hacia abajo a una distancia de un sigma de la media. Sigma, la desviación estándar. Mire, aquí la función, hasta aquí, la función es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Es cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia arriba en otro lugar. En adelante, por acá, ya es cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia arriba en otro lugar. ¿Qué más podemos decir de esta distribución? Y es que en este punto, mu está, digamos, el máximo de la función, lo cual nos lleva a concluir que la moda de la función, digamos, la moda de la variable x, de la variable aleatoria normal x, coincide con la media. Coincide con la media. Es decir, coincide con mu, con la media de la variable. Ahora, vamos a decir que como es una función de densidad, una función de probabilidad, el área bajo la curva es igual a 1. Y como es simétrica, en este lado tenemos el 50% de los datos, es decir, el 50% de los datos es mayor a mu, y el otro 50% de los datos es menor que mu. Por lo tanto, aquí en el mismo punto tenemos la media, la moda y la mediana. ¿Sí? Podríamos dejarlo como estas cuatro propiedades de la función de densidad de una variable aleatoria normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos también decir aquí? Que lo que podemos sacar de este gráfico es que a medida que nos alejamos del valor promedio vamos a encontrar menos observaciones. Es decir, la variable, ya dijimos que estos valores que están aquí, a este lado son los valores mayores que mu, están a su derecha. Y acá están los valores menores a la media. A medida que nos alejamos de la media, ya sea a la derecha o a la izquierda, vamos a encontrar menor densidad de datos, menor porcentaje de datos. Por ejemplo, si aquí tenemos un valor x1, un valor que toma la variable, los valores mayores a x1 ¿ya? Serán estos que están acá. Y el porcentaje de valores son estos que están aquí. La probabilidad de que la variable tome un valor mayor que x1 está representada por esta área. ¿Sí? Entonces, ya con la función lo que hacemos es, para calcular la probabilidad de que x tome un valor superior a x1, es hallar el área ya bajo la curva, o sea, de esta zona. ¿Sí? Y lo mismo ocurre a la izquierda, ¿cierto? Si acá tenemos un valor x sub 2, ¿ya? Esta será la zona este será el porcentaje de datos que son superiores a x sub 2. El porcentaje de datos, ¿sí? El porcentaje de los valores de x que son menores, que x sub 2, que son menores que x sub 2. ¿Ok? Y nosotros para hallar una probabilidad,
en las funciones continuas, como ya habíamos visto, si estamos interesados en calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores entre x1 y x2, ¿ya? ¿Sí? En este caso, si ponemos acá x2 y aquí x1, ¿listo? Entonces vendrá a ser igual a la integral evaluada entre x1 y x2 de la función de densidad, ¿cierto? Esa sería la manera como calcularíamos la probabilidad, dado que la probabilidad viene a ser el área bajo la curva entre los puntos que nos están interesando, ¿sí? Entonces, en este caso, el área bajo la curva, el área de aquí hasta acá, el área que hay bajo el área bajo la curva entre x1 y x2 vendría a ser la probabilidad que representa el porcentaje de datos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de todos los infinitos datos que toma la variable están entre estos dos valores que están allí? Bueno, pero ¿cuál es esa expresión matemática de nuestra función de densidad distribuida normal? Entonces, vamos a decir que x... algo importante aquí, y es que nuestra función depende de dos parámetros, depende de la media y depende de la desviación. Antes de escribir la función, podemos mostrar lo siguiente. Yo puedo tener, a ver, aquí están los valores, en este eje horizontal están los valores que toma la variable x, y tenemos esta función y esta otra, ¿cierto? Digamos que, listo, ahí. Entonces aquí tenemos un mu sub 1 y aquí tenemos un mu sub 2. Entonces tenemos dos distribuciones normales. La distribución normal es asintótica, es otra de las propiedades que de pronto debimos escribir allá anteriormente, y es que son distribuciones asintóticas, es decir, nunca van a cortar se extienden hasta el infinito sin tocar el eje horizontal. Ella se extiende al infinito. Entonces, aquí se están cruzando las dos distribuciones. Aquí que notamos que podríamos decir, cuando hablamos de la distribución normal, entonces vamos a representarla así. N de normal, abrimos paréntesis, la variable x, punto y coma, los parámetros de los cuales depende, en este caso depende de la media y depende de la desviación estándar. Así, ¿listo? Esta pongámosle mu sub 1 y sigma 1. Y acá tenemos una variable x2, este puede ser de una variable y, cuya media es mu sub 2 y su desviación es sigma sub 2. ¿Vale? De esta manera vamos a representar una distribución normal de media mu y desviación sigma. En este caso podríamos decir que es tanto sigma 1 como sigma es igual a sigma 2, ¿sí? Tiene la misma amplitud, la misma dispersión. Los datos están igualmente dispersos en el comportamiento de cada una de las variables. En este caso la diferencia es que esta variable x tiene su valor central en mu sub 1 y esta variable y, otra variable también normal, tiene su valor central, su media en mu sub 2. La diferencia entonces es de posición. Entonces, ¿en qué posición se encuentra su centro de gravedad? ¿Ya? Pero la desviación es similar. Puede ocurrir entonces también, puede ocurrir que tengan la misma media, pero la desviación sea distinta. Entonces, veamos aquí Aquí tenemos dos distribuciones de pronto con la misma media, ¿sí? Tienen la misma media, pero diferentes desviaciones. Entre más achatada esté, ¿cierto? Acá vemos que aquí tenemos un sigma 1 y el sigma es este.
el sigma 2. Entre más achatada sea la forma de la gráfica, quiere decir que mi desviación estándar es más grande. Entre mayor dispersión, pues lo que me está indicando es que los datos se alejan. Cuando yo estoy comparando, digamos, tengo dos distribuciones que tienen la misma media, pero diferentes desviaciones estándar, pues la que tenga la desviación más pequeña es fácilmente analizable. Pues entre la desviación más pequeña quiere decir que los datos están más cercanos al valor central. A mayor desviación, pues los datos están más alejados del valor central. Hay menos homogeneidad a mayor sea la desviación estándar. Son más homogéneos los datos a medida que la desviación estándar sea más pequeña en una distribución. ¿Sí? Este es un caso donde una comparación de dos distribuciones con la misma media pero diferente desviación. La desviación más pequeña hace que sea más apuntada. ¿Listo? Por esa razón decimos, evidentemente, pues que si cambiamos la media, si varía la media y varía la desviación, pues estaremos hablando de distribuciones normales distintos. Por lo tanto, hay infinitas distribuciones normales, infinitas, ¿sí? Que vamos a encontrar. La función tiene esta forma: 1 sobre raíz de 2pi sigma por e a la menos 1 medio x menos mu sobre sigma al cuadrado. Esta es la función de una variable que se comporta normal. Esa variable x pues toma valores, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito. ¿Ya? Puede tomar cualquier valor de menos infinito a infinito. Bueno, entonces, si nosotros necesitamos hallar la probabilidad, cualquier probabilidad, pues lo que nos toca hacer es una integral de esta función. Evidentemente, se vuelve algo completamente engorroso estar realizando esos cálculos. Afortunadamente, cualquier distribución normal tiene unos valores. Si necesitamos, dicho, lo voy a decir de otra forma, si necesitamos calcular una probabilidad de cualquier distribución normal, ¿sí? Podemos encontrar un equivalente a esa probabilidad en una distribución que usamos con el nombre de estándar. Vamos a estandarizar la información de tal manera que cualquier probabilidad que necesitemos de cualquier distribución normal lo hagamos con basado solo en esa distribución, y la que llamamos distribución normal estándar. Pero, ¿y qué características tiene una distribución normal estándar? La normal estándar, ya la media tiene un valor de 0 y la desviación tiene un valor de 1, ¿sí? Entonces, cuando una variable normal con media igual a 0 y desviación igual a 1, le decimos que es una normal estándar. Una normal estándar. Y la vamos a representar con una letra Z. ¿Listo? Entonces, para nosotros, cuando hablemos de que X se distribuye normal, ¿cierto? Con media mu y desviación sigma, también vamos a decir que Z se distribuye normal con media 0 y desviación 1. El hecho de que cualquier variable aleatoria X, si vamos a hallar cualquier probabilidad de cualquier variable aleatoria X, lo vamos a poder hacer simplemente a través de una transformación que nos va a permitir realizar esos cálculos, ¿ya? Para facilitarnos, digamos, todo el proceso. Entonces veamos cómo es ese proceso de estandarización. Pero expliquémoslo, qué es lo que estamos haciendo en el proceso de estandarización. Entonces, supongamos que
nosotros tenemos esta distribución. Nosotros tenemos una distribución, digamos esta, aquí está la media y esta es la desviación estándar. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos que este promedio que está aquí, ¿cierto? Necesitamos moverlo acá, a 0. Necesito que cada uno de estos datos que está aquí, moverlo de aquí a acá, moverlos hacia acá. ¿Qué tanto lo voy a mover? Voy a moverlo esta distancia, la distancia que está mu de 0, ¿cierto? Y esa distancia pues no es otra cosa que coger a cada dato de estos y restarle mu. Entonces, si yo cojo a mu, yo sé que esta distancia que hay de aquí a aquí, pues es mu menos 0, es decir, mu. Ahí la distancia es mu, ¿cierto? Esa distancia es mu. Entonces, lo que vamos a hacer es que a cada dato le voy a restar esta distancia para que se ubique relativamente queden ubicados en la misma posición, pero alrededor de 0 y no alrededor de mu, ¿cierto? Si a mu le resto mu, va a dar aquí. Si a esta unidad le resto mu, va a quedar aquí. Si a esta le resto mu, va a quedar aquí. Y así sucesivamente todos los voy a acomodar. Entonces lo que hago es traer esta gráfica, va a estar acá, ¿cierto? Va a quedar así, es la misma, digamos la misma, pues no me quedó muy parecida, pero listo. ¿Ok? Entonces acá, esta variable x es normal, con media, la variable x acá es normal, con media mu y desviación sigma. Cuando le hacemos esta transformación, es decir, si a cada dato de la variable x, entonces si cojo a cada dato y le resto mu, esta pues también es una variable aleatoria. Entonces esta variable se va a comportar normal, x menos mu, con media 0 y desviación sigma. Todavía tenemos sigma como desviación. Entonces ahora necesitamos que esta desviación sea 1. Por lo tanto, simplemente lo que hacemos es que todas las unidades las vamos a colocar, las vamos a poner en unidades de desviación estándar. ¿Cómo hacemos eso? Pues dividiendo todo por sigma, ¿cierto? Dividiendo todo por sigma y ya tengo todo en unidades de desviación estándar. Luego, cuando hacemos esto, a x le restamos mu y lo dividimos por sigma, esta variable será una normal, una z con media 0 y por supuesto desviación 1. Es decir que esta variable es la que voy a llamar z. Esta transformación, ¿sí? A partir de la variable original, restándole la media de la variable original y dividiéndola por la desviación de la variable original, ahora se va a comportar como una normal estándar. Entonces, esta será una z, que es una normal con media 0 y desviación 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando voy a hallar una probabilidad, arrancamos a desarrollar esa probabilidad y luego hacemos el proceso de estandarización para calcular dicha probabilidad. Veamos eso cómo será en un caso un poquito menos teórico, ¿cierto? Un poquito menos teórico. Entonces, supongamos que estamos con esta variable aleatoria x y su promedio es de 20, ¿cierto? Y digamos que sigma es igual a 2, sigma 2. Entonces, x es una variable normal con media 20 y desviación 2, ¿cierto? Esta es mu y esta es sigma. Y nos piden, si tomamos una muestra de tamaño 1, vamos a experimentar el fenómeno, vamos a observar la variable solo una vez. Entonces nos dicen, ¿cuál es la probabilidad que al observar la variable una vez, esta variable x,
tome un valor entre 19 y 21. Entre 19 y 21. Es decir, en nuestro gráfico, quitémosle tanto ruido que tiene eso aquí. Entonces aquí tenemos nuestra distribución. Aquí estaría mu igual a 20. Por aquí estaría 21, 22, 23, etc. Esta es nuestra variable x. Por aquí está 19, 18, 17, etc. Sabemos que el punto de inflexión donde cambia la concavidad es a 2 unidades. Para que nos quede más o menos bien la representación, podemos decir aquí y podemos decir aquí. Entonces acá tira, acá se viene para acá y aquí cambia. Bueno, ahí más o menos, ¿cierto? Así podemos ir haciendo gráficas correctas, teniendo en cuenta la desviación. Entonces aquí es donde está cambiando la concavidad. Entonces nos están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad de que x tome un valor entre 19, que es entre 19 y 21? ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay de que la variable tome un valor de estos que está aquí? Es como decir qué porcentaje de los datos, de esa infinidad de datos, están entre 19 y 21. Y ese porcentaje pues no es otra cosa que el área bajo la curva, esta área que está aquí. Esta área es la que nos dice, al calcular esta área, esa área equivale a la probabilidad. Porque esa área, ya sabemos que el área bajo la curva vale 1, de toda la curva, ¿cierto? Y además en la distribución normal, a este lado, al lado derecho de mu está el 50% y al lado izquierdo está el otro 50%, ¿cierto? Bueno, entonces para hallar esta probabilidad tendríamos que hallar la integral entre 19 y 21 de 1 sobre la raíz de 2 pi sigma, que en este va a dejarlo como sigma, e a la menos 1/2 que multiplica a x menos mu sobre sigma al cuadrado. Tendríamos que hallar esa integral, pero esto tiene una equivalente. Entonces, en lugar de hallar esta probabilidad, vamos a hallar cuál es el área equivalente en la distribución normal estándar y luego sí hacer la integral de esa normal estándar. Pero tampoco vamos a hacer esa integral. Contamos con una tabla que nos permite hacer ese cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es el proceso de estandarización. Y como vimos hace un rato, lo que hacemos es que a cada valor le vamos a quitar la media y le vamos a dividir y luego lo escribiremos en términos de desviaciones estándar, es decir, y luego lo dividimos por la desviación estándar. Así que esta probabilidad, la probabilidad de que x esté entre 19 y 21, equivale a la probabilidad de que 19 menos 20 sobre sigma, no le pongamos todavía, menos mu sobre sigma, ¿sí? A x le quitamos mu y lo dividimos por sigma. A todo lo que hay dentro del paréntesis le restamos mu y lo dividimos por sigma. 21 le restamos mu y lo dividimos por sigma. Este es el proceso de poner estas unidades que están en una distribución normal de estas a una distribución z, ¿sí? Una z que es normal, con media 0 y desviación 1. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces esta probabilidad de que x esté entre 19 y 21 equivale a la probabilidad de 19 menos 20 sobre 2. Esta ya no se va, ya sabemos que esta transformación ahora va a llamarse z. No importa si yo aquí le dejo menor o igual y acá simplemente que x sea mayor o igual que 19, a que la deje como esta transformación solo mayor, no importa, ¿cierto?
pero sigamos con el... No importa por qué, porque en las distribuciones continuas, como ya habíamos visto en sus propiedades, la probabilidad de que la variable tome un valor cualquiera exactamente es 0. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que es improbable que la variable, al observarse, tome este valor. Es improbable. ¿Listo? Entonces aquí ya nos quedó z, continuemos. Acá nos queda 21 menos 20 sobre 2. Entonces sigamos acá, esta propiedad, entonces 19 daría menos 0,5, z estará entre 0,5. O sea que la probabilidad de que x, siendo esta x una normal con media 20 y desviación 2, la probabilidad de que x esté entre 19 y 21 equivale a calcular la probabilidad de que z esté entre menos 0,5 y 0,5. ¿Listo? Así que gráficamente sería lo siguiente. Gráficamente es lo siguiente. Acá. Gráficamente es lo siguiente. Aquí tenemos x, aquí tenemos z. Aquí tenemos esta distribución cuya media es, pongamos acá. Acá tenemos x que tiene media 20 y acá esta tiene media 0. Este tiene sigma igual a 2, este tiene sigma igual a 1. Hallar esta área que va desde 19 a 21, esta área que está aquí, equivale a hallar, por aquí estaría 1, ¿no? De acuerdo al gráfico. Y aquí estaría 0,5, menos 0,5 y aquí 0,5. Entonces, quedaría así. ¿Sí? Calcular esta área en esta distribución es lo mismo, o esta área vale lo mismo que esta área en esta distribución. ¿Ya? Vale exactamente lo mismo. Entonces, ya lo que hacemos es recurrir a la tabla o hacer la integral, ¿no? La integral desde menos 0,5 a 0,5 de 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos 1 medio de x al cuadrado. ¿Sí? X menos mu, que es 0, y este es 1. Entonces nos quedaría x al cuadrado acá. Hacer esta integral para hallar esta probabilidad. Pero ya veremos cómo hacemos esos cálculos desde usando la tabla de la distribución normal. Veamos otro caso. De pronto queremos hallar cuál es la probabilidad para nuestro mismo ejemplo de que x tome un valor mayor o mayor igual que 22,5. ¿Cierto? Entonces gráficamente resolvámoslo. Gráficamente, a este lado, aquí tenemos 20, por aquí tenemos 22,5. Nos estarían preguntando es esta área de aquí para allá. ¿Sí? Esta probabilidad equivale al cálculo del área bajo la curva desde 22,5 hasta infinito. ¿Listo? O sea que esta es la integral desde 22,5 hasta infinito de la función de la normal, ¿no? De la normal, ¿sí? Lo podemos hacer así, normal con media 20 y desviación 2, ¿cierto? Esta función. Tendríamos que hacer esa integral. Pero también equivale entonces, una vez realizamos el proceso de estandarización, si estandarizamos este numerito vamos a coger 22,5, le restamos el promedio y lo dividimos por la desviación, entonces nos da 2,5 sobre 2, 2,5 sobre 2, 2,5 sobre 2, eso es 1,25, ¿no? 1,25. Entonces, esta probabilidad, la probabilidad de que x sea mayor o mayor o igual que 22,5,
equivale a hallar la probabilidad de que z sea mayor a 1,25. Gráficamente sería esto. Aquí ya está 0, aquí estaría 1,25 y es calcular esta área. Esta área es equivalente a esta área. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo se hacen esos cálculos con uno de estos cálculos usando la tabla de la distribución normal. Vamos a mostrar a continuación cómo es la estructura de la tabla, la cual ya les envío a ustedes a sus correos para que la veamos. Bueno, hay muchos tipos de tabla. Entonces, en la tabla de la distribución normal, lo primero que debemos hacer cuando estamos con una tabla de distribución normal es identificar qué tipo de probabilidad nos entrega. ¿Sí? ¿Qué tipo de probabilidad nos entrega? Algunas tablas, viene la tabla, y aquí en la parte superior viene el grafiquito de la distribución normal. Y la parte demarcada es esta colita. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tabla entrega la probabilidad de que la variable z sea mayor a los valores de z. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a encontrar en este tipo de tablas son probabilidades de este tipo. Hay otras tablas que en la parte superior vamos a encontrar es esto. Aquí tenemos z, aquí tenemos 0 y tenemos esta área sombreada. Luego entonces esto nos está informando que la tabla entrega son este tipo de probabilidades, la probabilidad de que z sea menor a valores de z sub 0. Entonces vamos a encontrar en la tabla muchos valores de z sub 0 y cuál es la probabilidad para dichos valores. Otras tablas entregan este tipo de probabilidades. Así. Es decir, que esta tabla entrega la probabilidad de los valores de los z mayores que 0 y menores que z sub 0. Recordemos que la tabla es simétrica, entonces no necesitamos saber sino porciones de la tabla para saber absolutamente todo lo demás. ¿Sí? Si yo sé cuánto vale esta colita, también sé cuánto vale la colita que está al otro lado, el de menos z sub 0. Esta cola, ¿sí?, equivale a esta colita. O este pedazo entre 0 y z sub 0 es equivalente al que hay entre 0 y menos z sub 0. Esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces, debemos mirar bien cuál es la tabla para poder utilizarla. ¿Sí? Voy a buscar, porque el texto que tengo en este momento aquí a mi lado, pues no tiene la tabla que les envié. Voy a ver si en este otro texto tengo la tabla que les envié a ustedes al correo. No. Creo que yo les envié una tabla como esta. Sí, creo que sí. Bueno, voy a apoyarme en este texto. Voy a apoyarme en este texto que está acá. Ok. Entonces, aquí tengo una tabla que me entrega estos valores. Aparece la tabla de esta forma. Aquí está el 0 y esta es la zona sombreada. Y aquí está z sub 0. Es decir, que esta tabla entrega probabilidad de que z esté entre 0 y z sub 0. ¿Listo? Así que cualquier probabilidad tengo que tener en cuenta ese detalle. La tabla, ¿cómo viene la tabla? Tiene una primera columna donde dice z sub 0. Así. Y aquí, en este caso, arranca desde 0. Dice 0,0, 0,1, 0,2, etcétera, etcétera, 1,0, etcétera, y llega hasta 3,9, llega esta tabla, 3,9.
Y acá tenemos la décima. En el horizontal aparecerá la décima. Mire que la centésima, perdón. ¿Sí? La centésima. Entonces aquí tenemos 0,00, ¿sí? 0,01, 0,02, etcétera, 0,09. ¿Listo? Entonces, este numerito que está aquí, será la probabilidad de que la variable aleatoria z esté entre 0 y el valor 0,01. ¿Sí? Este es mi centésima. ¿Listo? Entonces en la tabla, los valores que están en la tabla son, por ejemplo, para este caso, pues aquí debe ir 0,50 porque perdón, aquí 0, 0, 0, 0. Aquí 0, 0,004, 0,008, etcétera, 0,0359. Acá tenemos 0,0398, 0,0438, 0,0517. No, me equivoqué. 0,0398, 0,438, 0,478, etcétera, y al final tenemos 0,0753. En el 1, aquí, este es 0,3413, 0,3438, 0,3461, etcétera, y 0,3621. Y escribamos uno del, digamos, 2,5. 2,5. Aquí tenemos 0,4938, 0,4940, 0,4941, etcétera, 0,4952. Bueno, y así toda esa cantidad de valores. Con la distribución, entonces veamos unos pequeños cálculos aquí directamente para utilizar nuestra tabla. ¿Cómo aprendamos a usar la tabla antes de hacer transformaciones? ¿Sí? Antes de hacer transformaciones. Listo. Entonces, dejemos esta tablita aquí y buscaremos, pues supongamos, queremos hallar la probabilidad de que z sea mayor que 1. Probabilidad de que z sea mayor que 1. Es decir, acá teniendo acá nuestra distribución normal, bueno, esto vendría a ser esta área. Aquí tengo 0, por aquí digamos que está 1. Me dicen la probabilidad de los z mayores que 1. Aquí tengo z se mueve en este eje. ¿Sí? Esto va así. Y los mayores que 1 son estos. Son los mayores que 1. De aquí a la derecha. Y la probabilidad de que z tome un valor es esta área. Este es el porcentaje de los valores que son mayores a 1. Digamos su probabilidad. ¿Qué tan probable es que z tome un valor mayor que 1? Corresponde a esta área. Entonces resulta que mi tabla, si yo vengo al 1, el 1 vendría a ser este numerito 1.00, ¿cierto? 1.00. Acá estoy manejando el segundo la centésima.
La segunda cifra decimal la veo acá. Pero en el caso nuestro es 1. O sea que esto es 1, 0, 0. Así que estoy interesado en este valor. Este 0,3413, según mi tabla, al venirme aquí a la tabla me da 0,3413. Pero lo que me está diciendo este gráfico es que esta es lo que vale este pedazo, 0,3413. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad de que Z tome un valor entre, yo sé, según la tabla, que la probabilidad de que Z tome un valor entre 0 y 1 es igual a 0,3413. Pero nos están pidiendo es la otra colita. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Pues yo lo que sé es que todo esto de 0 en adelante vale 0,5, ¿cierto? Por lo tanto, esta colita que está acá, para obtener esta colita tendría que coger a todo esto, que vale 0,05, y restarle este pedazo, ¿ya? Es decir, gráficamente nosotros tenemos esto. Este es el que me interesa, ¿cierto? Este es el que me interesa. Entonces lo que vamos a coger es a todo esto que está aquí, a todo esto, le voy a quitar este pedazo. Entonces nos queda el área que nos interesa. Por lo tanto, la probabilidad, es más fácil hacerlo de esa forma gráfica. La probabilidad de que Z sea mayor a 1 equivale a toda esta mitad, que vale 0,50, restándole este pedacito de aquí, que es 0,3413. ¿Listo? 0,3413. Lo que equivale allí a 0,1587, ¿no? 10, sí. O sea que la probabilidad de que Z tome un valor mayor que 1 es del 15,87%. Pero entonces no se olviden de lo que hicimos aplicando, digamos, utilizando la información que me está entregando la tabla. Veamos otro ejemplo. Entonces, vamos a encontrar la probabilidad de que Z esté entre menos 1,2 y 2,52. ¿Cierto? Entonces, esta es nuestra gráfica. Aquí tenemos a 0, menos 1,2, vamos lo más cerca, menos 1,2 acá, y por aquí 2,5. ¿Listo? Entonces, estos son los zetas que están entre menos 1,2 y 2,5 es esto. O sea, esta parte de aquí adentro del paréntesis es esto. Es esta región que está acá. Pero ya la probabilidad de que esto ocurra es esto. Toda esta área. Entonces, ¿qué ocurre? Mi gráfica, mi tabla no me entrega probabilidades de esta forma. Pero el gráfico sí me entrega probabilidades como esta, ¿ve? Como esta que está aquí sí nos entrega. Porque eso es lo que me dice acá. Es decir, que yo puedo ir y mirar el 2,5. Vengo y lo miro en la tabla. Es decir, esta probabilidad, ¿cómo la puedo resolver? Pues yo cojo este pedazo, encuentro este pedazo y encuentro este pedazo y lo sumo. Entonces, este pedazo, es decir, que esta probabilidad, voy a escribirla matemáticamente cómo es que lo vamos a resolver. Entonces lo que vamos a hacer es coger este pedazo que está aquí, o sea, la probabilidad de que Z esté entre 0 y 2,5, y le vamos a sumar la probabilidad de que Z esté entre 0 y menos 1,2. Luego entonces esta probabilidad es igual.
como esta sí me la entrega la tabla, yo simplemente vengo y busco el 2,52, perdón, 2,52. Entonces, por aquí en esta primera columna, como en esta primera columna tengo el entero más una decimal, entonces aquí vengo y busco el 2,5, aquí. Pero tiene un segundo decimal, entonces este es 2. Este de aquí corresponde a la probabilidad de 2,50. Este corresponde a 2,51 y esta es la probabilidad estas probabilidades, pero que le correspondía al 2,52. Es decir, esta es la que me interesa. Esta. ¿Listo? Por lo tanto, la probabilidad de que z esté entre 0 y 2,52, que es esta, vendría a ser igual a 0,4941. Listo. Más nos queda esta pendiente, la probabilidad de que z esté entre 0 y menos 1,2. Pero de nuevo, aquí tenemos un pequeño inconveniente porque resulta que nosotros acá no tenemos valores para z negativos. La tabla solo nos entrega para z positivos, como nos lo muestran acá el gráfico. Ahí, ¿qué utilizamos? Sabemos que la tabla es simétrica. Es decir, esta área equivale a esta. ¿Sí? Es igual a esta. Nos están pidiendo esta, pues entonces lo hacemos acá. Hacemos eso. Por simetría, nosotros sabemos que esta probabilidad es igual a 0,4941 más la probabilidad de que z esté entre 0 y 1,2. Entre 0 y 1,2. Y entonces esta sí es la probabilidad que nos entrega la tabla. Entonces venimos y buscamos 1. Esta es la probabilidad de 1,0, la probabilidad de que z esté entre 0 y 1, la probabilidad de que z esté entre 0 y 1,1, y esta es la probabilidad de que z esté entre 0 y 1,2, y esta vendría a ser 0,3461. Por lo tanto, la probabilidad de que z esté entre menos 1,2 y 2,52, pues es igual a 0,4941 más 0,3461, lo que eso de 70, 83, 84, algo así como 0,8402, algo así. ¿Cierto? Sí. O sea que hay un 84% de que z esté entre menos 1,2 y 2,52. Y esa es la manera como usamos la tabla. Vamos a ver otro tipo. Recuerden que estamos aprendiendo a usar la tabla de la normal estándar. No necesitamos más porque cualquier otra distribución normal, al hacerle la estandarización, la llevamos a la normal estándar y ahí sí usamos esta tabla. Veamos otro tipo de probabilidad que nos puedan solicitar o tengamos que hallar. Tenemos nuestra tabla ahí y supongamos que tenemos esta probabilidad. La probabilidad de que z sea menor, probabilidad de que z sea menor a 0,22. Aprovechando. ¿Listo? Es decir, nos están pidiendo esta área. Aquí tenemos 0, por aquí tenemos 0,22 y los zetas menores son de 0,22 hacia atrás. Todo esto que aquí en nuestro rango de solución, este de acá, el área. Pero la probabilidad vendrá a ser esta área bajo la curva. O sea, esta probabilidad corresponde a esta área sobre la curva. ¿Qué sabemos nosotros de esta área? Ya sabemos que esta mitad, ya sabemos cuánto vale esta mitad. ¿Sí? Porque del 0 hacia atrás, pues ya sabemos que eso vale 0,50. Y ya simplemente nos toca hallar esta probabilidad de aquí, que es la probabilidad de que z sea mayor a 0 y menor a 0,22. A 0,22. Entonces, buscamos este 0,22, lo venimos aquí 0,2, 0,20, 0,21, 0,22.
Ah, no lo puse aquí. Bueno, tocó buscarlo acá. No lo puse allí. Aquí tenemos este 0,2 es 0,0793. Por acá tenemos 0,0832 y este es 0,0871, etcétera, que es el que estamos necesitando, este de aquí. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, la probabilidad de que z sea inferior a 0,22 pues será igual a 0,50 más 0,0871, estamos hablando de 0,5871. O sea que tenemos una probabilidad del 58.7% de que la variable aleatoria z tome un valor inferior a 0,22, esta que está acá, 0,22. Bueno, ahora, a ver, ¿qué otra probabilidad puede ser? Ya, yo creo que ahí está cubierto todas las posibles probabilidades, cómo las podemos resolver. ¿Listo? Entonces, en el siguiente video vamos a hacer una serie de ejercicios para que podamos aplicar esta técnica o esta distribución normal, pues.